¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos con una nueva entrevista aquí en Congreso Televisión. En esa oportunidad vamos a conversar con la congresista Tania Pariona acerca de este tema, corrupción y cómo combatirla. Estamos en un momento realmente difícil en toda América y particularmente también en el Perú. Hace no mucho hemos recibido la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, precisamente agobiado por una serie de cuestionamientos. Y hoy en el Palacio Legislativo están reunidos 19 parlamentarios de diferentes lugares del continente, precisamente abordando este tema medular, importantísimo para todos. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar aquí en el canal del Congreso. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su perspectiva, cuáles son sus expectativas de cara a este importante evento? Bien, asistimos a un escenario de crisis política, diríamos, a partir de todo lo que ha develado el caso Odebrecht, Lavallato, en el caso particular peruano, en donde tenemos expresidentes de la República también involucrados en estos hechos, iríamos ya por la quinta, ¿no? El quinto presidente, incluyendo el señor Kuczynski, que están involucrados en este acto de mega corrupción. Sin embargo, considero que mirar el tema desde un solo punto de vista a esto que incluye a políticos mandatarios no nos permite mirar todo el terreno amplio de la corrupción que hoy está instaurada en nuestro país. Y justamente vengo de una audiencia pública organizada con organizaciones indígenas esta mañana para hablar de los impactos de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas. Y es que la corrupción, finalmente, el efecto que genera recae en la vida de los ciudadanos, en las condiciones de vida, en el acceso a servicios públicos, en el acceso y ejercicio de los derechos. Y los pueblos indígenas no estamos ajenos. Ya decíamos hace rato, nosotros quienes venimos de los pueblos indígenas, ¿qué vamos a decir sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? El caso Odebrecht ha tenido una serie de involucrados, especialmente de la clase política, pero cómo ese modus operandi también ocurre en espacios locales, gobiernos descentralizados y también en proyectos de inversión que se dan en territorios indígenas, que tienen el propósito de extraer recursos naturales o concesiones para la fase exploratoria y que pueden estar ocurriendo festinaciones, acuerdos bajo la mesa, irregularidades, poca transparencia, además de algunas modalidades de argolla o esta puerta giratoria en el cual no se diferencia la función pública versus la función privada, o el ejercicio de los funcionarios públicos frente a alguna petición de una empresa. Entonces creemos necesario que mirar el problema de la corrupción es mirar todas sus aristas, todas, aquella que está involucrada también la clase política, aquella que tiene que ver con gobiernos descentralizados, pero también aquella que los pueblos creen que sí reflejan y son materia de investigación, como lo que acabo de decir, por ejemplo, cuando se otorgan las concesiones, cuando se habilitan títulos que otorgan luego derechos sobre un espacio físico, sobre un predio, cuando se evalúan los estudios de impacto ambiental, que es algo que parece que es invisible o invisibilizado, porque hasta pareciera que es normal que ocurran este tipo de situaciones. Entonces yo vengo más bien para trasladar una declaración política que ha surgido de esta audiencia, que ha convocado a distintos actores, en este caso a sociedad civil, también a parlamentarios, a autoridades del Ejecutivo, así como de la misma Contraloría, y que creemos que deberían ser materias también de investigación algunos de estos casos, especialmente los vinculados con el despojo de las tierras de las comunidades, tráfico de tierras, la deforestación en la Amazonía, la contaminación del medio ambiente, los ríos por acción minera, y también la irresponsabilidad social y ambiental que las empresas hoy están cometiendo. Es decir, congresista, usted nos está diciendo que en realidad habrían empresas que estarían, digamos, reemplazando o haciendo un mal uso de los informes, precisamente, donde se van a hacer algunas, digamos, construcciones, habilitaciones, adulterando tal vez o dañando digamos, el hábitat de muchas personas.
contaminando ambientes. ¿Eso es lo que nos está tratando de decir? Por supuesto, lo que tenemos ante nuestros ojos, a ver, un recuento rápido. Las regiones en donde hay minería, ¿han alcanzado desarrollo? No. ¿El desarrollo económico ha llegado a esta población? ¿Cómo se desarrolla la empresa? ¿Quién fiscaliza los pasivos ambientales? La salud de la gente que consume agua contaminada. Finalmente, la persecución a aquellos que están involucrados en casos de corrupción o han delinquido no es la solución absoluta, porque debieran ser sancionados como tal, pero ¿quién atiende lo que deja la corrupción? Ese es el tema de fondo que creo que también habría que mirar en nuestro país, porque sí es un gran daño a la ciudadanía, a la gente que vive en su cotidianidad, eso que le quitan la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Y entonces, este conjunto de aspectos tiene mucho que ver con la capacidad institucional que el Estado tiene en los distintos poderes, en el poder ejecutivo, ¿no?, en la función del Ministerio del Medio Ambiente, Cultura, la función de la OEFA, el organismo de supervisión ambiental, de fiscalización, y también en el sistema judicial. ¿Cuántas de estas denuncias proceden, tienen un curso o simplemente se quedan en la impunidad? Hoy los hermanos indígenas han denunciado públicamente que hay indicios, hay revelaciones de procedimientos administrativos totalmente irregulares en donde los pueblos indígenas están siendo los más perjudicados. Y no solo los pueblos indígenas, también el país, porque finalmente se burla la ley. Y así tengamos un marco legislativo que lo prohíbe, que lo sanciona, resulta que burlamos la ley. Y eso, por supuesto, también es corrupción. Es corrupción, porque en toda la tipificación de corrupción entendemos aquello que es colusión, cohecho, aquello que también tiene que ver con los intereses, aquello que se traslapa entre esta función que no diferenciamos, aquello que definimos como coima, como argolla. Entonces, aquí los pueblos indígenas han sentado una posición clara en decir que sin seguridad jurídica de los territorios, esto facilitará a más corrupción. Si tendremos que, digamos, la tarea de hacer visible a estas poblaciones, ¿cuáles serían las que han sufrido mayor daño? Tanto pueblos andinos como amazónicos. En la Amazonía tenemos la Amazonía sobre todo en donde hay recurso forestal. Tenemos más de 15.000 hectáreas deforestadas, con procedimientos totalmente irregulares, ilícitos, porque estamos hablando incluso de territorios en donde hay tráfico de tierras por terceros, incluso por la propia empresa, que termina afectando la seguridad de los pueblos indígenas, pero también la función pública de quienes tienen que fiscalizar, porque por ahí se rompe la mano, se favorece con otras cosas, ¿no?, de carácter económico, pero son estos que están siendo afectados. En la zona andina, por acción minera, la contaminación en los territorios está significando hoy la vulneración a la salud de la gente, niños, madres de familia, adultos mayores que están viviendo con metales pesados en su cuerpo, en su sangre, están muriendo de enfermedades raras y el acceso a la salud sigue siendo un sueño y una aspiración que este pueblo tiene. En el caso, por ejemplo, de Cañaris, en la zona norte, el proyecto Cañariaco, que además compromete al 96% de su territorio, y pueblos que han sido no consultados, pueblos que hasta hace 2, 3 años ni siquiera eran considerados indígenas. ¿Por qué? Porque estaban ubicados en el norte. Y sí, hay pueblos indígenas en el norte, los cañaris son quechohablantes, son pueblos que tienen el reconocimiento jurídico de comunidad indígena desde el año 50. Entonces, aquí en el fondo hay varios temas que hay que saldar con los pueblos indígenas. Y uno tiene que ver con el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, pero también actores políticos. Si no existe este reconocimiento, por ende arrastraremos esta ausencia de una política de Estado en favor de los pueblos indígenas. Uno de ellos es seguridad jurídica. Lo segundo tiene que ver con los procesos de consulta previa. Los procesos de consulta previa no tienen por qué ser únicamente procedimientos administrativos. No es que tramito, a ver, me facilitas lo que era en 10 días, lo haces en 2 días, no. Se trata de reconocer que hay derechos y que después de ese proceso de consulta hay un compromiso que va a comprometer incluso la función de los que están en la autoridad edil de la zona, pero también va a comprometer la vida de los ciudadanos.
gente que vive a metros con la empresa minera, como en este momento, después de que haya ocurrido un proceso de consulta y haya habido un acuerdo, siguen teniendo vulneración a sus derechos. Y eso es lo que no se ve, y eso es lo que creemos que no está correcto. La conflictividad social, para redondear la idea, finalmente terminan siendo el reflejo de situaciones de corrupción que no se saldan en su momento, y la reacción, la exacerbación de reclamo y de protesta en los pueblos indígenas o en los actores sociales que se ven afectados, obviamente se traduce en el reclamo no atendido después por una falta de diálogo con la gente, y eso ya estalla en un conflicto. Entonces hay que mirar también esos temas, ¿verdad? Sí, porque si no le vamos a creer porque de repente hay intereses ocultos a quienes son los responsables de hacer estos estudios de impacto ambientales, entonces estamos absolutamente en la ruina. Así es, y un pedido, y qué bueno que lo diga así con claridad usted también, porque los pueblos indígenas esta mañana que han dicho, pedimos que se fiscalice, que se haga una fiscalización ambiental a todas las empresas mineras. Pero que se cumpla, que no sea solo una expresión, una intención, que se haga una fiscalización rigurosa, in situ, con un protocolo para ver cuántas empresas mineras que hoy operan en nuestro país, las grandes, las pequeñas, las informales, están atentando contra la vida de los pueblos indígenas, su salud, pero también el tema ambiental, el territorio. Han pedido además que la Contraloría pueda asumir también en términos de la investigación de estos casos, uno el caso Uchumia, el caso de Cañariaco en Piura, en Lambayeque con los Cañaris. En Piura también hay un proyecto que está también vulnerando la zona o atentando con la reactivación de un proyecto de Río Blanco, por ejemplo, que va a atentar las lagunas. En Arequipa, en Moquegua, este proyecto Quellaveco. Quellaveco, claro. Que, francamente, lo que estamos teniendo hoy es que ni siquiera las cuencas. Pasto Grande, y hay muchas localidades. La cuenca hidrográfica la hemos perdido, y hoy lo que tenemos es minería abierta. Y Quellaveco puede ser en adelante también la réplica de otras iniciativas de tipo extractiva minera que están volviendo a atentar con esa única reserva hídrica que podría tener el sur del Perú. Tenemos casos como Chaviñas en Ayacucho, que hay un relave, hay una contaminación en los ríos. Pareciera que donde vemos la corrupción, la gente se diría, pero ¿dónde está la corrupción? No es tan visible, y justamente porque no es muy visible, se entiende que no habría, pero en el fondo sí se ha estado recurriendo a prácticas que terminan cubriendo la tipificación de delito de corrupción, en las cuales por eso pedimos que se actúe. Tenemos el caso de 3 islas, en Madre de Dios, territorios de comunidades que tienen título, que tienen además el derecho colectivo, que tienen una medida cautelar otorgada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy la minería informal está haciendo de eso, en realidad, añicos, porque no hace caso, no se implementa, un gobierno regional que no fiscaliza y permite la invasión de terceros en territorios de comunidades, y las comunidades, por supuesto, reaccionan con todo derecho, incluso hasta poner una tranquera para evitar que pase cualquier tercero a su comunidad. Así como estas, tenemos otras que están afectando a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Nuevamente, y yo en ese sentido soy firme al decir que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario necesitan un tratamiento especial. No son pueblos urbanizados, no tienen contacto con nuestra sociedad, y que en su derecho a la libre determinación han decidido aislarse, y su principio de no contactado es la que hay que respetar, y pensar que en esa zona debería haber carretera es un error gravísimo y de retroceso para todo lo que se ha avanzado en reconocimiento a esta población en aislamiento voluntario. Entonces, esta amenaza de las construcciones de las carreteras también incurren en delitos, porque estamos violando un derecho reconocido por el marco también internacional. Y ojalá no hayan intenciones de otro tipo, porque lo que se está expresando y los pueblos indígenas han denunciado es que esto podría deberse a algunos intereses subalternos, como por ejemplo la carretera para sacar madera, la carretera para facilitar el narcotráfico, la carretera para permitir trata de personas. No lo dicen porque se lo inventan,
porque ya ha ocurrido en otros territorios. Ejemplo claro, Madre de Dios. Proyecto interoceánica, un proyecto de interconexión comercial con los países sudamericanos, hoy que intentamos tener estos intercambios comerciales. El IRSA, ¿a quién está beneficiando el IRSA? ¿A quién está beneficiando un proyecto que terminó costando 3 veces más del costo real? 2.000 millones de dólares invertidos en un proyecto que los pueblos indígenas no sienten en absoluto el beneficio. Y que estuvo, digamos, rodeado de corrupción, por donde se le viera. Exactamente. Congresista Tania Pariona, muy amable por haber estado en esta secuencia de Congreso Televisión, y esperemos que este evento tan importante al que hoy asisten 19 parlamentarios de 16 naciones sirva efectivamente para poder sacar en limpio conclusiones importantes para que erradiquemos de una vez por todas, digamos, algo que se ha hecho indemne en nuestro país, que es la corrupción. Sí, yo espero que el día de hoy, mi participación, por supuesto, lo plantearé para que la declaración de este tercer encuentro de parlamentarios de las Américas pueda hacer hincapié a lo que los pueblos indígenas hoy están levantando como una denuncia pública. Y no solo para el caso peruano, porque esto es recurrente en la región latinoamericana y también en las Américas. Y que los mandatarios que asistan a la 8ª Cumbre de las Américas también puedan conocer, puedan escuchar las voces de los pueblos indígenas. Nosotros justamente vamos a trasladar esta declaración política en la 8ª Cumbre, que van a tener un diálogo los pueblos indígenas con los jefes de Estado, y por supuesto yo compartiré esto también con los 19 parlamentarios que hoy se encuentran en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en esta emisión extraordinaria de Congreso Televisión. No se muevan, pausa y regresamos.